Esta semana hemos conocido una sentencia pionera en cuanto a los derechos que tienen las mujeres embarazadas sobre su propio trabajo de parto. Les voy a poner en antecedentes. Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio de Salud Canario al considerar que no informó debidamente a una madre con un embarazo gemelar. Con esa falta de información, la paciente no pudo tomar sus propias decisiones de manera libre. La decisión en manos de los médicos fue elegir un parto vaginal frente a una cesárea y terminó con daños irreversibles en uno de los bebés. Por ello, la sentencia impone una indemnización a la madre de 1 millón de euros y también apunta que esa cantidad debería aportarla los facultativos que han estado implicados en ese parto y en esa decisión y no los contribuyentes a través del servicio público. Así que en este punto quiero saludar aquí en el canal 24 Horas a Chantón Martínez Astorquiza, que es el presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y también a Susana Fernández Rocha, presidenta y abogada de la asociación El Parto es Nuestro. Bueno, pues buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Este que acabo de resumir es el contexto y con su colaboración vamos a intentar entender mejor en qué situación llega esta sentencia. Lo primero que quiero pedirles es que expliquen, en pocas palabras, por favor, si puede ser, por qué están a favor o en contra de esta sentencia. Si les parece, vamos a empezar por usted, doctor. Hola, buenas tardes. Nosotros, el ASEGO y yo como presidente, decir que estamos totalmente en desacuerdo de la sentencia. Básicamente porque si leen la sentencia, el motivo de la sentencia es que no dejaron los médicos, los compañeros de Canarias, no dejaron a la mujer decidir entre cesárea o parto vaginal, que parece ser que ella optó por la cesárea. Entonces, estamos en desacuerdo porque la mujer no es la que decide la vía del parto, es los obstetras, las obstetras que le atienden, y sobre todo se opta por la vía vaginal, que es por la vía vaginal, es la natural, que tienen dar a luz 75% de las mujeres en España. Y por eso se intentó en este parto, sin los protocolos, la inducción del parto y el protocolo indicaba parto vaginal. Por eso estamos en desacuerdo con la sentencia. Por su parte, están, como ha dejado muy claro, están en desacuerdo con la sentencia desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Desde la asociación El Parto es Nuestro, su posición es bien distinta, ¿no? Primero aclarar, yo no soy abogada, soy presidenta de la Junta Directiva en la asociación. Y segundo, como bien dices, nos parece muy interesante esta sentencia porque realmente no está hablando de, como decía el doctor, de la capacidad de decisión, sino que lo deja muy detallado y muy claro y por supuesto, con la referencia de la Ley de Autonomía del Paciente, que la condena al Servicio Canario de Salud se justifica por la falta de consentimiento informado. O sea, lo detalla muy extensamente y realmente muy claramente que la mujer no fue informada ni antes ni durante el parto de cómo iba avanzando ese proceso, ¿no?, de parto, de las alternativas que se podían ir planteando en cada momento, incluso desde antes de que se iniciara el parto de estos bebés, y que tampoco se le planteaban las alternativas. O sea, no es simplemente una capacidad de decisión sin nada alrededor, ¿no?, como aislada para la mujer, sino que esa mujer necesitaba y necesitó, como todas nosotras, ¿no?, cuando vamos a entrar en un parto, ser informadas adecuadamente, que se nos planteen las alternativas en cada momento en base a las pruebas diagnósticas que se van haciendo y en nuestra opinión se ha hecho una interpretación muy fiel al texto de la Ley de Autonomía del Paciente, que no nos excluye a las mujeres. Las mujeres también formamos parte, no somos distintas del resto de pacientes o de usuarios y usuarias del sistema sanitario. Tenemos ese derecho a ser plenamente informadas y a tomar nuestras decisiones en el proceso del parto, igual que en cualquier otro proceso clínico o dentro del sistema sanitario. Gracias, señora Fernández Rocha. Esta pregunta va ahora para el doctor, para el presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Yo quería decir que he hablado, ¿Sí? Que he hablado ayer y esta mañana con la jefe de servicio del departamento de Canarias, y la mujer fue puntualmente informada de lo que iban a hacer con su parto inducido. Fue una reunión y se le avisó, se le explicó que iba a ser una parto inducido a pesar de que ser un embarazo gemelar a término, porque las condiciones eran favorables para hacer, según nuestros protocolos, un parto vaginal. Otro tema es el desenlace final, porque un parto puede empezar bien y puede acabar mal, pero la paciente en todo momento fue informada y me consta la historia que la paciente estaba totalmente informada.
Bueno, el caso al que alude la sentencia, como usted muy bien está diciendo, se trataba de un embarazo gemelar. Fueron 17 horas de parto que causaron daños irreversibles en uno de los bebés. Por eso le quería preguntar, doctor, cuáles son las circunstancias. Usted nos comenta aquí en el canal 24 Horas que la paciente fue informada. ¿Cuáles son las circunstancias concretas para considerar la posibilidad de que una cesárea sea más beneficiosa que un parto vaginal? ¿O cuáles son los protocolos que hay que seguir? ¿Cuáles son los protocolos consiguientes? Nosotros usamos las guías clínicas de la SEPO. Un parto de 17 horas es un parto bastante normal en un gemelar, porque hay partos que duran 48 horas desde que se empieza la inducción hasta acabar el parto. El parto gemelar, si la presentación es adecuada, los pesos son adecuados, se intenta un parto vaginal siguiendo los protocolos. De hecho, más de la mitad de los partos gemelares dan a luz por vía vaginal. En este caso se optó por esta opción. Lo que pasa es que a lo largo del transcurso del parto, uno de los dos gemelos tuvo un riesgo de bienestar fetal y se actuó de urgencia y el resultado fue pues, un resultado perinatal malo, cosa que puede pasar, pero se cumplieron los protocolos y se actuó adecuadamente. Lamentamos profundamente lo que ha pasado porque este resultado, un 83% de discapacidad, realmente es muy malo, pero a mí me consta que se actuó correctamente. A veces pasan estas cosas porque el parto es el viaje más peligroso que tiene que hacer un ser humano. Entonces, esto es así. Respecto a la elección de vía del parto, según dice mi compañera, la ley de autonomía del paciente no dice que puedo elegir una vía del parto. La vía del parto se elige en consenso y se opta por la vía vaginal, que es la normal, como he dicho antes. Y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. En 2008 ya sentó jurisprudencia sobre que la vía del parto es la vaginal, como no puede ser de otra manera. Pues una mujer no creo que pueda ni deba elegir que ya quiere hacer un parto o vía cesárea, porque lo normal es que sea un parto vía vaginal. Claro, porque según lo que usted nos está comentando en cuanto a esa cuestión, ¿no?, a la ley de autonomía del paciente, el paciente tiene opinión, pero el paciente no decide, ¿no? En cuanto a la sentencia, con todo esto es de todas maneras un caso que es muy especial. 1 de cada 4 partos, esto es un dato que se realiza en España, se realiza por cesárea. Son unas cifras que están por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que también lleva años advirtiendo sobre la violencia obstétrica. Otro tema que no nos gusta de esta sentencia es que digan que se ha actuado con violencia obstétrica. Por una parte, como usted dice, en este caso se dice que se actuó con violencia obstétrica y no se ha hecho en cesárea. Los grupos que están a favor de ese término, que yo estoy en contra, dicen también que hacer una cesárea es violencia obstétrica. Entonces habrá que aclararse, porque las obstetras necesitamos calma y sosiego para seguir actuando siguiendo nuestros protocolos. Es decir, la violencia obstétrica no se puede aplicar en el interés de ciertas personas. O no hay violencia obstétrica o sí hay violencia obstétrica. Yo ese término estoy totalmente en contra. Quería recabar, por último, la opinión de la señora Fernández Rocha. Bueno, la sentencia no dice que no hacer la cesárea o hacer la cesárea sea violencia obstétrica. La sentencia dice muy claramente que la falta de consentimiento informado, la falta de información a la mujer de parto constituye violencia obstétrica. Como lo dijo la relatora especial de derechos de la mujer, ¿no?, de la ONU, como lo han dicho los dictámenes que se han presentado, ¿no?, se han liberado por parte del comité de la CEDAW. La falta de informar a la mujer, además de que va contra sus derechos humanos incluso, ¿no?, de que una mujer en proceso de parto o cualquier otro paciente, como he dicho, usuario del sistema sanitario, no se nos puede negar esa información. Y evidentemente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Es que la ley de autonomía del paciente lo dice muy claro y no va en ningún momento esta sentencia, si nos centramos en ella, sobre hacer una cesárea o no hacerla. Se centra mucho, y yo recomiendo que se lea muy detenidamente porque hace una exposición muy, muy clara en el derecho a ser plenamente informadas y que todas las alternativas y con la evidencia científica detrás, para poder tomar decisiones y consentir a las prácticas que se van a poner en marcha sobre nuestros cuerpos.
O sea, no me gustaría que se redujera esta noticia a que hay que decidir entre parto vaginal y cesárea y lo hace la mujer nada más aislada, ¿no? No, lo que dice es que la mujer tiene que estar muy informada y es algo que llevamos muchos años también nosotras denunciando y que, como digo, se reconoce como una forma de violencia obstétrica, como uno de los más importantes, ¿no? El no tener esa información por parte de las mujeres de parto, tanto luego para que se haga una cesárea como para que se opte por un parto vaginal, como en este caso, pero sin que la mujer pueda saber cuáles son las alternativas, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas de cada alternativa terapéutica o clínica. Pues muchísimas gracias, Susana Fernández Rocha, abogada y miembro de la Junta Directiva de la Asociación El Parto es Nuestro, y también a usted, doctor Chantón Martínez Astorquiza, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.